Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Gracias por esperarnos en estos minutos que nos tardamos en comenzar, pero ya estamos aquí. Nos da gusto poder iniciar esta transmisión de hoy martes. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Es el día que hizo el Señor como todos los días. Y hoy es día de reunirnos aquí en Facebook y después verás este video en YouTube. Pero hoy nos da mucho gusto poderte saludar en esta transmisión en vivo de la comunidad Manto Nuevo, y hoy creo que quizás hemos provocado un poco de expectativa respecto al tema que vamos a hablar el día de hoy, porque precisamente quizás sea un tema que nos preocupa a muchos como padres, como maestros de jóvenes, como líderes de jóvenes, a lo mejor como abuelitos ya, si tienes algún nieto por ahí que te preocupa algo de sus actitudes, de su comportamiento, y a veces no sabemos ni qué hacer, si estamos haciendo bien, si lo que estamos decidiendo es correcto, si la forma de hablarles vale la pena perseverar ahí o hay que corregir algo porque parece que no estamos llegando a ningún punto. Entonces de repente entramos en una uh, situación de trato hacia los demás que sobre todo a las siguientes generaciones, que no sabemos si lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo está bien dicho o está bien hecho, o simplemente lo que estamos haciendo está dando un resultado contraproducente. Y en lugar de ayudar a la siguiente generación a prepararse, a alistarse para lo que viene más adelante en sus vidas, las decisiones que están por tomar, que son determinantes para su futuro, su trabajo, su matrimonio, su labor ministerial, su relación con Dios, si es importante fomentarles la fe o no. Entonces de repente nos encontramos con que batallamos con la siguiente generación. Hoy yo te puedo decir, parece que no los tengo, pero estoy cerca ya de los 50 años, y dicen por ahí alrededor de los 50 años, pues ya le preguntan a uno cuántas vueltas llevas, ¿no? Pero no, apenas estamos por aterrizar en los 50, y me ha tocado ver diferentes generaciones delante de mí. Tuve la oportunidad de conocer a mis abuelos. No recuerdo de mi abuelo paterno, no, perdón, de mi abuelo materno por parte de mi mamá. No recuerdo muy bien a mi abuelito. Sé que lo conocí, era yo muy pequeño, pero no lo recuerdo muy bien, pero sé que lo conocí. Y a mi abuela, a mi abuelita, la mamá de mi mamá, por supuesto que la conocí muy bien. Estuve con ella unos años, aquí en México. A mis abuelos paternos, por supuesto que los conocí, creo que estuve más tiempo con ellos, pero es una generación. Después están mis padres, que es una siguiente generación. Mis padres y todos sus hermanos y sus hermanas, ellos son una generación, representan una generación. Después está mi generación, los que compartimos en la escuela, en mi época, mi esposa, mis compañeros de edad, de batalla, mis amigos de la infancia, ellos son mi generación. Después está la generación de mis hijos, ahí entran todos mis sobrinos, los primos, de mis hijos, los amigos de mis hijos, los compañeros de la escuela de mis hijos. He conocido a varios de ellos. De mis tres hijos he tenido oportunidad de conocerlos. He conocido amigos de mis sobrinos, de mis sobrinas. Entonces he visto esa generación. Y después de ellos están los hijos de mis hijos. Es decir, mis hijos todavía no tienen hijos todavía, pero sus primos, sus pares ya tienen hijos. Entonces ya estoy conociendo esa generación. Puedo decirte entonces que he visto a 5 generaciones, de las que puedo hablar, o de las que podría decir, o de las que podría tener una opinión de diferentes de ellos. Y cuando hablo de mis abuelos, de mis padres, no solamente me refiero a ellos exclusivamente, también me refiero a los que son cogeneracionales de ellos, sus amigos, sus familiares, sus hermanos, sus parientes, todos ellos, que son una generación. Entonces podría yo identificar a esa generación, reconocer a esa generación y hablar de ellos. Pero hoy no quiero hablar de las viejas generaciones o ni siquiera de mi generación.
aunque de repente nos entra la nostalgia por esas generaciones viejas, esas generaciones pasadas. Hablamos del respeto hacia los abuelos, de cómo se les besaba la mano, hablamos de hablarles, cuando les hablaban los hijos, les hablaban a los padres de usted, se referían a ellos con respeto, lo que la palabra del papá era la ley, y entonces, o la palabra de la mamá era la ley. Y entonces esa generación de repente produce en nosotros una nostalgia de decir cómo no regresan esos tiempos, o nosotros recordando nuestra infancia, lo que vivimos, lo que hicimos, cómo vivíamos nuestra infancia, los amigos, el andar en la calle, el que te ibas a jugar regresando a la escuela y regresabas hasta la noche bien sudado, oliendo a mugre y a lodo, pero de repente eso se vuelve una añoranza, una nostalgia. No estoy hablando de esas generaciones, de las generaciones pasadas, ni siquiera de mi generación. Quiero hablar de las generaciones nuevas. Es decir, los que vienen de mis hijos hacia abajo, de la generación de mis hijos, sus primos, sus contemporáneos a ellos, y después la siguiente generación, y quizás las generaciones que sigan. Si Dios me da oportunidad y me presta vida, podré ver quizás hasta una generación más después, y si Dios no viene antes, quizás vea hasta 2 generaciones más todavía. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos construyendo la vida de esas nuevas generaciones? Y quizás dice, pastor, pero a mí no me toca, yo no soy quien está construyendo esa generación, le toca a sus papás, le toca a ellos educarlos, pero, sabe, de repente nos deshacemos de una responsabilidad que nos toca a nosotros dentro de lo que estamos construyendo en las nuevas generaciones, de esa huella que vamos dejando. Yo tengo clarísimo lo que heredo de mis padres, la cultura, la enseñanza, la sabiduría, los consejos, la instrucción, lo que heredo de mis suegros, que también son contemporáneos a mis padres, es esa generación, lo que heredo de ellos que me han servido para tomar mejores decisiones para nosotros como matrimonio, como padres, como hijos incluso también, y poder tomar mejores decisiones. Sin embargo, cuando estamos en ese auge de la juventud, en ese auge del impulso, del querer llegar más lejos, de repente perdemos de vista un poco las generaciones antes que nosotros y las generaciones posteriores a nosotros. Entonces nos olvidamos de ello y estamos construyendo una generación que no asumimos una responsabilidad y que no tomamos en serio el papel que nos corresponde. No estoy culpando a la siguiente generación, no digo que ellos son responsables de todo. Creo que hay una gran parte de lo que nosotros no hemos hecho, de lo que hemos dejado de hacer, y que por eso de repente esta nueva generación tal pareciera que está lejos de encontrarse con el sentido común. Pero pues de eso se trata esta noche, de eso queremos hablar. Bienvenidos todos, gracias a los que están por aquí, a los que nos van dejando sus saludos. Por ahí nos saludan Sujei Vargas, gracias Sujei, saludos a tu mami. Sabemos que salió muy bien de la operación, seguimos orando por ustedes, seguimos orando para que todo esté bien. A mi mamá, mami, qué bueno que nos estás viendo. Dijera Alex Lora, prende la videocasetera, grábame, porque estoy en televisión, mamá. A Harold, Osiris Laura, gracias, Harold, que estás aquí, bendiciones, buenas noches. Irma, desde Chicago, que nos escucha. Irma, buenas noches, Dios te bendiga también. Saludos desde allá, y desde aquí en México para allá, para Chicago. Bueno, quiero empezar leyendo este pasaje de Proverbios. ¿Por qué empezamos con la Biblia? ¿Por qué leemos la Biblia? Creo que la Biblia es un libro lleno de sabiduría, es un libro multigeneracional, no es un libro antiguo, no es un libro obsoleto, es un libro lleno de enseñanzas que tienen vigencia hoy en día, que si pudiéramos seguir el consejo de lo que está escrito en la palabra de Dios, creo que habríamos o tendríamos una gran diferencia en nuestras vidas. No lo quiero ver desde el punto de vista religioso ni espiritual, porque hoy precisamente no me voy hoy en esta primera parte no me voy a enfocar al área espiritual, pero quiero que veamos cómo la Biblia nos describe ciertas circunstancias o características o actitudes que nosotros podríamos de alguna manera ayudar a la siguiente generación a prepararse. Y en el libro de Proverbios es un libro de sabiduría, si se conoce, porque lo escribe en su gran mayoría quien fue o quien se consideró el hombre más sabio sobre la tierra en aquel entonces, que fue Salomón. Él escribió el libro de Proverbios y nos dejó muchas enseñanzas. Y una de las cosas que nos compartió Salomón es en Proverbios capítulo 3, versículos 21 al 31. Si no has leído Biblia,
el día de hoy. Creo que hoy te va a tocar leer un poquito. Eh, Otra vez, Proverbios capítulo 3, versículos 21 al 31, dice la palabra del Señor así. Hijo mío, es el consejo de Salomón hacia su hijo, dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, y serán vida a tu alma, y gracia a tu cuello. Entonces andarás por un camino, entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues de hacer... Y este es el consejo. Bueno, hasta aquí es una serie de bendiciones. Déjenme moverle aquí al celular porque empieza a chillar y eso se oye en la grabación. Así es que ténganme paciencia. Gracias. Gracias a los que van llegando. Un saludo, bendiciones. Entonces dice estos primeros versículos que acabo de leer, del versículo 21 al 27. Ahorita seguimos leyendo los posteriores. Pero en estos primeros versículos que leímos, el proverbista Salomón le aconseja a su hijo guardar un consejo, seguir un consejo que si lo practica le dará toda esta paz que describe el proverbista y le dice vas a poder tener vida tu alma, andarás confiadamente por el camino, tu pie no va a tropezar, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato, no tendrás temor del pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando ésta venga, en fin, una serie de bienestares que Salomón le desea a su hijo, que seguramente los que son padres desearían que fuera así para sus hijos. Desearé que esto sucediera en la vida de sus hijos, que estén bien, que tengan paz, que tengan vida, que tengan tranquilidad cuando se duerman, que las pestes no vengan sobre ellos, que estén protegidos, resguardados bajo el cobijo de Dios. Yo como padre hago esa oración por mis hijos. Si tú quieres orar por tus hijos y bendecirlos, esta es una oración que puedes hacer desde tu casa ahí leyendo este texto, declarando que esto que estás leyendo le suceda a tus hijos. Incluso puedes mencionarlo. Un ejemplo, te leo el versículo 21 otra vez. Podría yo decir, David, es mi hijo mayor, David, no se aparten estas cosas de tus ojos y será tu vida tu alma. O puedo decir a otro nombre de mis hijos, Israel, no se aparten estas cosas de tus ojos y serán vida a tu alma. O el más pequeño de mis hijos, que es Josué, yo diría, Josué, no se aparten estas cosas de tus ojos y serán vida a tu alma. Y empiezo a declararle como si yo hubiese escrito este texto y se lo estoy aconsejando a mi hijo. Y el consejo de Salomón hacia su hijo es para que le vaya bien a su hijo. Creo que todo padre tenemos la intención de que a nuestros hijos les vaya bien. De hecho, yo les digo a mis hijos continuamente o cuando hablamos con ellos, tu mamá y yo, la intención que tenemos es ayudarlos, la intención que tenemos es que les vaya bien, la preocupación que está en nuestros corazones es que tus planes sean logrados, que logres tus sueños, que alcances tu propósito, que desarrolles tus capacidades. Y ese es el consejo que les damos, porque creo que todo padre lo que espera para su hijo es el bien. Claro, por supuesto, y me dirás, sí, pero hay padres que abandonan a sus hijos, hay padres abandónicos, hay padres que no les importan los hijos y hay padres que no se preocupan. Sí, yo sé que hay esos casos, yo sé que hay excepciones, yo sé que hay gente que no tiene un corazón, que no ha desarrollado su paternidad en su corazón o su maternidad en su corazón y de repente tienen actitudes terribles como padres. Pero no estoy hablando de eso. Si tú estás viendo este video y estás oyendo este mensaje, seguramente es porque te importan tus hijos y te importan las siguientes generaciones, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y así por generaciones hasta que el Señor vuelva. Entonces, no estoy refiriéndome a aquellos padres que no les importa. Ellos de seguramente ni oirán este mensaje, ni escucharán este mensaje porque no tienen la menor intención de preocuparse por la siguiente generación. Pero si tú estás escuchando este mensaje, seguramente te importa. Entonces, eres tú alguien que se preocupa por sus hijos y que seguramente espera que a sus hijos les vaya bien.
Cuando uno es hijo, cuando todavía no tienes la responsabilidad de padre, lo que menos piensas es que te vaya bien. Lo que quieres es disfrutar, lo que quieres es pasarla bien, tener un buen momento, hasta que vas asimilando la responsabilidad en la vida y entonces empiezas a hacer planes a futuro, empiezas a querer alcanzar cosas que no te imaginaste que podrías desear o querer o tener, y entonces empiezas a trabajar hacia ello. Para algunos es demasiado tarde, para algunos es muy pronto, para algunos es un momento en el que pareciera que el tren ya pasó y no hay oportunidad de reconstruirse. Yo te puedo decir que nunca es tarde, no importa si tus hijos ya son viejos, no importa si tus hijos ya tienen nietos, siempre es un buen momento para desearles lo mejor a tus hijos y querer que les vaya bien. Y el consejo o la bendición que está haciendo Salomón sobre su hijo de que le vaya bien, de que descanse, que tenga prosperidad, que etcétera, etcétera, lo que acabamos de leer, está sustentado en el consejo que le da Salomón a su hijo. Dice en el versículo 27, esto es lo que tienes que hacer para que esto suceda. Todos los versículos que leímos antes, del 21 al 26, que son una bendición y un bienestar para el hijo de Salomón, le dice, todo esto te va a suceder si haces esto. Esto es importante porque no es por arte de magia, no es que sucedan las cosas por magia, lo vamos a ver más adelante, pero una de las cosas que no le hemos enseñado a las siguientes generaciones es que las cosas no son por magia, las cosas no son mágicas, las cosas no suceden por magia. Escuchaba a un doctor, no sé si es español, chileno, no recuerdo, y estaba dando él una conferencia y él decía que todos tenemos la posibilidad de ver un milagro en nuestras vidas, todos podemos hacer que un milagro pase. Y alguien le se acercó y le preguntó, oye, pero ¿por qué dices tú que siendo hombre de ciencia, por qué dices tú que los milagros existen? ¿Por qué dices tú que los milagros pueden pasar en nuestro entorno, que yo puedo provocar un milagro? Eso es anticientífico, se lo estás dejando al azar, se lo estás dejando a la suerte para que algo suceda y después se lo vas a atribuir a un Dios que ni existe. Y este médico, este doctor, le dice a esta persona, le digo, mira, me acabo de comer una manzana y te voy a ceder mi milagro. El hombre se queda maravillado y dice, ¿qué milagro me vas a dar? Y el médico toma las semillas de la manzana que se había comido, que ya las llevaba él guardadas en una servilleta, y las saca de la servilleta y le dice, extiende tu mano y le da las semillas. En estas semillas está el milagro. Depende de ti si el milagro sucede o no sucede. Tú vas a hacer que pase o no, o vas a hacer que no pase. Lo único que tienes que hacer es sembrar la semilla. Y el hombre se queda, dice, pero eso no es un milagro, eso no requiere fe, es ciencia, eso es un acto natural, las semillas van a producir, por supuesto, que un árbol. Le dice el doctor, sí, pero de ti depende si al sembrar la semilla esperas lo suficiente para esperar que el milagro pase. Y entonces eso es fe, creer que esa semilla que sembraste en su momento producirá una planta y después eso se convertirá en un árbol y ese árbol finalmente dará un fruto o dará frutos que son las manzanas. Eso dependerá de tu fe, pero sobre todo de saber esperar a que el milagro acontezca. A mí me pareció interesante esto porque algo que no le hemos enseñado a la siguiente generación es que las cosas no son por magia. Las cosas suceden porque hay un proceso. Todo requiere un proceso. Aún los milagros de Dios, aun cuando son sobrenaturales, también requieren un proceso. Y estamos esperanzados a que las cosas sucedan fortuitamente por buena suerte o casualidad o azar, para que consideremos que alguna buena cosa nos podría suceder a nosotros. Yo creo que si algo Dios está esperando que nosotros actuemos o creamos es en preparar a la siguiente generación para que esté lista respecto a su futuro, a lo que viene. Nosotros nos han presionado tanto a vivir el día a día, a estar sujetos al día a día, que nos hemos olvidado que existe la posibilidad de un mañana. Entonces estamos tan enfrascados, nuestra generación y quizás las generaciones anteriores se enfrascaron tanto en el día a día que se olvidaron en construir un futuro, un plan, un diseño, una esperanza, una fe y una confianza hacia lo que habría de venir para el día de mañana. Y entonces nosotros pensamos o creemos que eso no es posible o que no va a acontecernos o que no nos va a suceder por causa de que, perdón, por ahí se cortó un poquito, hice una pausa.
pero espero que escuchen el mensaje completo. Tengan paciencia, ya saben que el internet por este lado no es muy bueno, así es que voy a aprovechar la pausa para saludar a quienes llegaron por aquí. Gracias a, ya saludé a mi mamá, gracias mami que estás por aquí todavía escuchando, a esta Harold, sales, pero sales. Entonces, para Harold, por ahí está Sujei también. Sujei, un saludo para ti. Minerva, si andas por aquí, Minerva, qué gusto, qué bueno que te estás conectando. Vale la pena que te quedes hasta el final. Esta enseñanza va a estar muy buena para ustedes. Eso espero. Bueno, gracias. Si alguien no es saludado, por ahí vi que nos dejó su like. Ramón, un gusto Ramón, qué bueno que estás por aquí. Ramón Ruiz, gracias Ramón. ¿Quién más por aquí que no he saludado? A Griselda Jacobo también, si nos estás escuchando, un abrazo y bendiciones. Bueno, continuamos. Ok, entonces si el papá tiene buenas intenciones para sus hijos y buenos deseos para sus hijos, hay un requisito, hay algo que el proverbista le anuncia y le dice, esto puede pasar. Espérenme tantito, voy a prender esto. Ya está prendida. Entonces, dice es que estoy aquí en el estudio y aquí están las impresoras y necesitan imprimir algo y yo estoy aquí. Entonces, pero pues ya está listo para imprimirse. Ok, seguimos leyendo Proverbios, capítulo 3, ahora el versículo 27. Dice, esto es lo que tienes que hacer para que lo que yo deseo que te pase, te pase. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Esto es importante. De repente ponemos cargas en la gente diciéndole, es que tienes que ayudar. Sí, pero si no puedes hacerlo, ¿cómo ayudas? Si no, ¿cómo sacas a alguien que se está ahogando en un río si no sabes nadar? Necesitas saber nadar y saber hacer un rescate en el río para poder atreverte a salvar a alguien que está atrapado en el río y que se está ahogando. Si no puedes ayudar a alguien si no puedes rescatarlo, no sabes nadar, te arriesgas a que en el intento tú también perezcas. Entonces dice el proverbista, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes el poder para hacerlo. Otro consejo dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Perdón, de repente me pasa en la calle que se me acerca alguien y me pide, oye, ¿me tienes una moneda? Si lo tengo, se lo doy. Si tengo para darle, le doy. No tengo ningún problema en darle a alguien que mendiga en la calle, que pide una moneda en la calle. Ya sea, uno puede decir, sí, pero si le das, le estás fomentando la holgazanería y le estás fomentando la adicción a las drogas y al alcohol, y entonces eso no está bien, eso no es de Dios, que tú sigas alimentando su pereza y su holgazanería y su adicción no está bien. A mí lo que la Biblia me enseña es al que te pida, dale. Si alguien te pide, dale. Y aquí dice, cuando alguien venga y te pide, y si tienes para darle, no se lo niegues. Ahora, si no tienes para darle y no puedes darle, no te veas en la obligación o te sientas el yugo en el cuello. Decir, es que ¿cómo le ayudo si no tengo? Y entonces te afliges y te presionas y te angustias. Si no puedes ayudar, no ayudes. Si lo que tienes ahí reservado, guardado, no puedes prestarlo porque sabes que probablemente no regrese, porque ya le tienes un destino, porque ya lo vas a ocupar para algo, porque ese dinero que está en tus manos ya tiene un proyecto, entonces no puedes dárselo a alguien más, pero si lo puedes dar a alguien, dale sin dudarlo. Versículo 29, no intentes mal, dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Si alguien está a tu lado, lo peor que puedes estar pensando en tu corazón es causarle daño. Tu vecino, tu esposo, tu esposa, lo menos que puedes estar pensando es cómo fastidiarle o arruinarle el día o el fin de semana. Si no te han hecho agravio, no tengas pleito con ella. Eso de andarnos causando broncas sin razón no tiene ningún beneficio para tu vida. Y dice, y no envidies el hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Estos consejos son para la siguiente generación. Estos consejos que Salomón escribe aquí en Proverbios son para la siguiente generación
a la de él. Él es una generación a la siguiente generación, que es su hijo y quizás los contemporáneos. Y hoy la podemos ver muchas generaciones después, lo podemos leer y escuchar el consejo. Definitivamente estos consejos que acabamos de leer son consejos de sentido común. Son consejos que cualquiera debería de saber y cualquiera debería de poner en práctica. Sin embargo, no lo hacemos, y no lo hacemos porque no estamos acostumbrados a que se nos dé un consejo, a que se nos diga qué tenemos que hacer y cómo debemos de vivir. Definitivamente estos son consejos de sentido común. Y lo leemos en Proverbios, y quería hablarte de esto porque hoy estamos tratando de comprender, nuestra sociedad está tratando de comprender todo lo que le rodea, todo lo que hay en su entorno, y tratamos de comprenderlo a través de herramientas o de tecnología. Quizás nos ayuden a mejorar la comprensión o a mejorar la comprensión de nuestro entorno. La ciencia se ha convertido en nuestro mejor argumento para la toma de decisiones. Hoy somos una generación, somos una sociedad, somos en los diferentes pueblos del mundo, somos gente que está dependiendo completamente de lo que la ciencia nos marca o nos dice para tomar decisiones. Hoy hemos olvidado un poquito la intuición, hemos olvidado un poco la imaginación, hemos olvidado un poco el sentido común. Y nos apegamos más a la ciencia y nos apegamos más a la explicación. No te estoy hablando solamente de mi generación. Generaciones anteriores han batallado con este sentir en sus corazones, donde la ciencia sea la explicación a todo. Aunque hoy sabemos que la ciencia no lo explica todo y no tiene respuesta para todo. Y aunque tratan de llenar esos huecos, tratando de darles explicaciones a través de la ciencia, a través de una explicación que pudiera darles una respuesta a sus inquietudes, definitivamente nos encontramos en una sociedad que está dependiendo completamente de la ciencia, de la tecnología, de estas herramientas que están puestas a nuestro alcance para tratar de comprender nuestro entorno. Estamos tratando de vivir en este mundo de la forma más racional posible, utilizando estas herramientas que nos permitan cometer el menor número de errores en la toma de decisiones, y que incluso esas decisiones puedan ser replicadas por otros para que obtengan al menos los mismos resultados o incluso mejores resultados. Es decir, nos estamos preparando como una generación que para una toma de decisión necesita evidencias, necesita pruebas, necesita comprobación científica para poder atrevernos a tomar una decisión. Y no digo que esté mal, el problema es que nos hemos vuelto dependientes de ello. Y lo que estamos buscando es que a través de este método científico, la toma de decisiones, o a través de estas explicaciones científicas, la toma de decisiones sea más acertada cada vez y cometamos el menor número de errores para que nos vaya mejor. Eso es lo que estamos pretendiendo hacer. Pero si recuerdas los versículos que leímos de Proverbios 3, no está hablando de ciencia, aunque el libro de Proverbios habla de la ciencia, de la inteligencia y de la sabiduría. En este caso no está hablando de ciencia, ni de inteligencia, ni de sabiduría. Está hablando de actitudes en el sentido común, cosas que cualquier persona, letrada o iletrada, rey o esclavo, libre o preso, cualquier persona con sentido común puede poner en práctica estos consejos que declara Salomón, y entonces si los pusiera en práctica le iría bien. Hoy en día estamos dependiendo más de lo que la ciencia nos aconseja, pensando que en ello está el menor número de errores. Y si cometemos el menor número de errores, también encontraremos no solamente el menor número de errores, sino que también tendremos la oportunidad de replicar esas decisiones para que la siguiente generación tenga mejores resultados, o al menos resultados como los nuestros. Y entonces nos encontramos en un punto donde dependemos completamente de lo que la ciencia nos dé o nos permita hacer. Pensemos un poco cómo es que nos encontramos con el mundo, con nuestro entorno. Cuando nacemos, cómo es que un recién nacido interactúa con su entorno para resolver sus necesidades. No estoy hablando de necesidades superiores, estoy hablando de necesidades básicas. Un recién nacido tiene necesidades. ¿Cuáles son sus necesidades de un recién nacido? Alimento, cobijo, movilidad, comunicación,
limpieza, higiene. Esas son sus necesidades básicas. ¿Cómo un bebé recién nacido resuelve eso? De manera práctica. El bebé es muy pragmático, se va a lo práctico. Rápido, hagamos lo que hay que hacer. Empieza a experimentar a través del mismo, empieza a darse cuenta cómo es que puede resolver sus necesidades. Si tiene hambre, si tiene frío, si tiene dolor, si está enfermo, si algo pasa, es a través de son 3 elementos que creo que le ayudan a un bebé a poder desarrollar su sentido común. Lo que es su experiencia. Es decir, si tiene hambre, solo llora. Y entonces ellos ven que han logrado conseguir su alimento. ¿Cómo consiguieron su alimento? ¿Se fueron a trabajar? No, solamente lloraron. Su propia experiencia le hace saber que si llora, tendrá alimento. Pero ¿qué hay si tiene frío? Si tiene frío, ¿qué hace? Pide una manta, pide un suéter, por favor denme un suéter más calientito. Esta playerita que me pusieron está muy fría, o yo soy muy friolento, o tengo mucho calor. No, si tiene frío, si tiene calor, ¿qué hace el bebé? ¿Qué le sirvió para el alimento? Llorar. ¿Qué le sirve para resolver el problema de su cobijo, de su vestimenta? Llorar. Si le duele el estómago, ¿qué hace? Ay, me duele el estómago, vamos al médico que me revisen porque no sé qué sea, ya me espanté, qué tal que si es un asunto grave, mejor vamos al médico. No, ¿qué hace el niño? Llora. Y entonces vuelve a llorar, y la experiencia que él tiene es que a través del llanto va a conseguir lo que necesita, va a suplir su necesidad. Hambre, frío, sueño, o simplemente cuando se sienten solos, ellos solamente lloran, y al llorar ellos suplen su necesidad. Esa es su experiencia. La experiencia les hizo descubrir que así es como se suplen sus necesidades. Estoy hablando de un bebé recién nacido. Otra forma que desarrolla su sentido común es su propio esfuerzo. Es decir, descubre sus capacidades. Poco a poco va descubriendo que tiene capacidades motoras, que puede llevarse la mano a la boca, que puede mover sus pies, que puede gatear, y empieza a gatear. Y entonces su propio esfuerzo le hace descubrir que se puede mover de estar quieto en la cuna. Por eso de repente ves videos en internet donde el niño que estaba acostadito en la cuna, ahí donde lo dejaron sus padres, de repente el niño empieza a trepar la cuna, se brinca en la cuna y muy inteligentemente logra salirse de la cuna. ¿Por qué lo logró? ¿Cómo lo hizo? ¿Acaso ya traía él los planos de la cuna para escaparse de ahí? ¿Tomó un curso de escape con el Chapo Guzmán? ¿O hizo algún tipo de seminario de escapismo con Houdini? No, su esfuerzo, su propio esfuerzo, el ponerse de pie, el levantarse, el ir fortaleciendo sus piernitas, el ir fortaleciendo sus manos, su propio esfuerzo le hizo desarrollar ese sentido común de que él puede moverse. Y lo que en un principio era desplazarse a través del gateo, a través de estar andando a gatas, ahora de repente se pone de pie y empieza a caminar, y se da cuenta que se traslada más rápido caminando que gateando. Y eso es a base de su esfuerzo. Eso le hace despertar su sentido común, que él tiene la capacidad de hacer eso, de tomar un alimento, de llevárselo él mismo a la boca, de ya no depender de mamá que le haga el avioncito y llevárselo a la boca. De repente él descubre que él también puede llevárselo a la boca, y su propio esfuerzo le hace desarrollar ese sentido común. Entonces se da cuenta que también puede suplir sus necesidades en un propio esfuerzo. Claro, por supuesto el bebé no alcanza a entender que el alimento que está en el refrigerador tuvieron que ir a comprarlo, y para poderlo a comprar tuvieron que tener dinero, y para poder tener dinero tuvieron que trabajar. Eso no lo ve el pequeñito. Él solamente ve que lo que está en el refrigerador o en la alacena o en la cocina es el alimento que él necesita. Recuerdo que cuando mis hijos eran pequeñitos, de repente hubo un momento en que nuestras finanzas no iban muy bien, y entonces íbamos a comprar algo y ellos nos pedían, o se les antojaba algún tipo de comida en particular, y nos decían, pues vamos a comer esto, y nosotros decíamos, no, es que esta vez no nos alcanza, no podemos ir a comprar eso. Y entonces uno de mis hijos decía, bueno, pues vamos al banco. Vamos al banco a sacar dinero, que te den dinero del banco, porque ellos veían cuando íbamos a cobrar nuestra quincena o a hacer un retiro de nuestras cuentas, y veían y vamos por dinero al banco. Y entonces ellos creían que solamente era cuestión de ir al banco y pedir el dinero, y ya solamente te lo daban. Lo que ellos no alcanzaban a ver, o al menos de acuerdo a la edad en la que estaban, no alcanzaban a ver que para que te dieras dinero en el banco había que haberlo metido primero. Entonces, pero
ellos solamente se esfuerzan y de acuerdo a su esfuerzo van desarrollando ese sentido común. Y algo que también contribuye al desarrollo de su sentido común es la comunicación. Primero hay una transición del balbuceo a las palabras y del llanto, cuando antes solamente lloraban, empiezan ahora a pedir las cosas. De repente hay quienes dicen es que el bebé todavía no habla. No habla porque no lo necesita, no habla porque si el niño dice y entonces la mamá voltea, ¿y qué, mijo? ¿Qué quieres? ¿La mamila? ¿El pañal? ¿Tiene frío? ¿La pelota? ¿El juguete? ¿El perro? ¿Qué quieres? Y hasta lotería, hasta que le atinas. Entonces dice, y entonces el niño sabe que solamente necesita hacer y una señal y señalar más o menos lo que quiere. Y entonces el niño recibe lo que está buscando. Cuando se traslada del llanto a la petición, a decir correctamente qué es lo que necesita, entonces en ese momento empieza a desarrollar la comunicación y empieza a interactuar en un diálogo o en una conversación con sus padres. Definitivamente, en esto que te acabo de explicar, muy rápido, porque lo que te voy a hablar es muy largo, pero en esto que te acabo de explicar, definitivamente los bebés son movidos por su intuición o incluso por su imaginación, tratando de resolver sus necesidades. Y esas necesidades más básicas, lo que te decía, no estoy hablando de super necesidades, solamente las más básicas. Tratando de resolver sus necesidades más básicas sin el peso de la responsabilidad en la toma de decisiones. Ellos solamente van actuando a través de su esfuerzo, a través de su esfuerzo personal, de su propia experiencia y de la comunicación que van entablando con su entorno, porque no sé si te has dado cuenta que de repente hay niños que empiezan a hablar con el perro, esperando que el perro les responda, o empiezan a hablar con la televisión, o empiezan a hablar con un mueble, y no es que digan, ese niño está loco, no, él está desarrollando en su sentido común, se da cuenta que puede interactuar, que puede dialogar. Lamentablemente no entiende con quién sí debe de dialogar y con quién no, quién le va a responder y quién no, pero él trata de establecer eso que le mueve su sentido común a hacer. Por eso la intuición, por eso la imaginación suele ser una herramienta muy importante en el desarrollo de un niño. Pero este pequeñito, estos bebés, resolviendo sus necesidades más básicas de manera práctica, no están pensando en las responsabilidades que implica lo que ellos decidan. Por eso no tienen la precaución de brincarse la cuna, de caminar sobre el suelo mojado, de tomar algo caliente y quemarse la boca. Ellos no ven eso que implica. Para eso estamos los adultos, porque hemos entendido en nuestro entorno, nuestro sentido común y nuestro entorno nos enseña que hay riesgos, que hay responsabilidades, que no podemos llevarnos todo a la boca, que no podemos tocar todas las cosas, que no podemos ir a todos los lugares, porque tu sentido común ya te lo dice. Pero conforme vas creciendo, y entonces a eso acumúlale tu propia experiencia, la experiencia de otros, tu propio esfuerzo, el esfuerzo de otros, tu propia comunicación y la comunicación de otros. Y entonces eso va haciendo que nuestro sentido común se desarrolle. Lamentablemente hemos preparado a una generación con poco sentido común. Lo hemos hecho más fácil, se lo hemos facilitado más, porque hoy nuestra intención, nuestra sincera intención de mejorar la vida de nuestras siguientes generaciones es una intención genuina, honesta, pero lamentablemente no estamos haciendo responsables a las siguientes generaciones. Es decir, estamos queriendo que sigan creciendo, siendo esos bebés donde sigan tomando decisiones, donde sigan adquiriendo experiencia, comunicación y esfuerzo, pero no haya responsabilidades. Y entonces nosotros mismos les estamos resolviendo muchas de las decisiones que ellos toman. Ahora, quiero aclarar algo, no lo estoy diciendo porque parece la manera en cómo lo estoy diciendo, parece que me estoy refiriendo a mis hijos. No. Cuando lo digo en tercera persona del plural, nosotros no estamos haciendo, cuando lo digo de esa manera no es porque me refiero a mis hijos, sino es para que no se sienta nadie ofendido. Y entonces todos podamos asumir la responsabilidad que nos toca, todos ustedes y yo podamos asumir la responsabilidad que nos toca en este trabajo hacia la siguiente generación. Y entonces le estamos haciendo a la siguiente generación, estamos perdiendo la habilidad nosotros, estamos perdiendo la habilidad de desarrollar
el sentido común en la siguiente generación. Estamos perdiendo esa habilidad. Yo me acuerdo que mis abuelos, que mis padres impulsaban desarrollar el sentido común. Ellos motivaban a que lo hiciéramos, a que pensáramos con lógica, con entendimiento y en algunos momentos muy desesperantes con sabiduría. A final de cuentas, nosotros como hijos tomamos nuestras propias decisiones y quizás acertamos en algunas cosas y nos equivocamos en otras, pero a final de cuentas hoy puedo ver, al menos en mi generación, en mis hermanas y conmigo, que los consejos de nuestros padres tuvieron un eco en nuestro corazón y tuvieron un eco en nuestro pensamiento que nos permite hoy tener cierto sentido común hacia lo que conviene, no solamente para nuestras propias vidas, sino también para nuestras propias familias. Y hemos podido desarrollar ese sentido común gracias a que nuestros papás no nos dejaron sin el esfuerzo de ellos o la responsabilidad de ellos de desarrollar en nosotros ese sentido común. Sin embargo, nosotros o esta generación y quizás la siguiente no estamos poniendo atención en desarrollar el sentido común de nuestros hijos o de nuestros nietos o bisnietos, según sea el caso. Y no tenemos el interés de desarrollar ese sentido común porque nosotros creemos que vamos a ser eternos y que nosotros siempre les vamos a estar resolviendo los problemas o que siempre estaremos ahí para sus necesidades y que ellos no necesitan tener ese sentido común. Con que tengan la ciencia, con que tengan la tecnología, con que sean muy habilidosos para la tecnología o muy habilidosos para la ciencia, entonces no necesitan el sentido común. Entonces estamos tratando de proyectar a nuestros hijos hacia un mundo que se los va a devorar porque ellos no tienen el sentido común para discernir hasta dónde, hasta cuándo, qué afecta, qué daña, qué beneficia, qué pueden hacer que no corrompa o no comprometa su integridad, sino que al contrario, ellos puedan ser esa generación que marca una diferencia. Estamos utilizando más las herramientas que la propia experiencia, la personal o la de otros. Dependemos mucho para buscar el menor esfuerzo posible y estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos. Y entonces imagínate, si un bebé desarrolla su sentido común por medio de la experiencia personal o la experiencia de sus padres, si un bebé desarrolla su sentido común por medio de su propio esfuerzo o el esfuerzo de sus padres, y un bebé desarrolla su sentido común por la comunicación que establece en su entorno, ya sea con lo que le rodea o con sus propios padres. Si un bebé desarrolla su sentido común por estas tres áreas y quizás otras más, pero me quise enfocar en estas para no ser muy largo el asunto. Pero si eso hace que un bebé desarrolle su sentido común, ¿por qué nosotros estamos preparando una generación que no tiene experiencia personal? Porque le evitamos el dolor, le evitamos el sufrimiento, le evitamos la toma de decisiones, porque no queremos que sufra, porque no queremos que le vaya mal, porque no queremos que pase lo que nosotros pasamos o que sufra lo que nosotros sufrimos. Y entonces en esa intención, en esa buena intención de quererle evitar el sufrimiento o quererle evitar el dolor, les evitamos la experiencia, porque ni siquiera somos capaces de transmitirle nuestra propia experiencia. Seguramente recordarás cuando los abuelos se sentaban a la sala de la casa o en el patio de la casa y se sentaban y se acercaban los nietos y los abuelos empezaban a contar sus anécdotas, sus historias, y ahí estaban todos los nietos atentos a lo que los abuelos podían contar y parecía interesante. Pero de repente los nietos han dejado de tener interés en escuchar las historias de los abuelos. Incluso he escuchado a nietos que le dicen a sus abuelos: ay, eso ya no lo contaste, abuelito. Ay, abuelito, tú y las mismas historias siempre. De verdad, hemos perdido el interés por la experiencia, por siquiera tener una experiencia personal, pero más todavía nos ayudaría escuchar la experiencia de otros que ya pasaron por ahí y que seguramente podrían ayudarnos a fortalecer nuestro sentido común. Nos justificamos a nosotros mismos en frases como: para que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. O otra frase que generalmente decimos: estos niños nacen con el chip integrado en sus cerebros. Y justificamos que ellos sepan más que nosotros o que estén más metidos en la tecnología que nosotros. O simplemente
frases como déjalo ser, que él sea, dale libertad, que él sea, que desarrolle, que alcance, que logre. Y en esas frases nos enfrascamos para justificar nuestra irresponsabilidad de cuidar que nuestras siguientes generaciones desarrollen el sentido común. Porque los hacemos dependientes de las tecnologías, porque justificamos que ellos saben más que nosotros en cuestión de tecnología, y como saben más, no miramos lo que ven en sus celulares, no vigilamos sus cuentas desde redes sociales, no vemos lo que están escuchando de música. Por ejemplo, es que ya traen el chip integrado, porque él le sabe, él le conoce, él tiene la experiencia, y entonces nos quitamos de la responsabilidad de ser cuidadosos de lo que ellos ven, escuchan, oyen, aprenden continuamente. Nos justificamos en que nuestra vida fue un martirio, un sufrimiento, un calvario, pobrecitos de nosotros, y que no queremos que nuestros hijos sufran lo mismo que nosotros sufrimos, y por eso les damos más libertad, o somos más tolerantes, no los regañamos, no los corregimos. Ya, olvídate de la chancla o del cinturón, eso es ya delito, ya te llevan, te denuncian contra el DIF por maltrato animal, por maltrato infantil. Y entonces ya eres denunciado y eres un delincuente y estás en problemas. Y entonces nos queremos evitar problemas porque hemos excedido los límites de la formación a través de la violencia. Y entonces, pero también nos hemos vuelto irresponsables porque no sabemos poner límites. Mi hijo menor estaba haciendo un trabajo en su materia de filosofía y estaba hablando precisamente del alma, y él mismo llegaba a conclusiones que a mí me parecieron interesantes, y me hacía recordar algo, él platicando con él me hacía recordar algo que les hemos enseñado a nuestros hijos desde que son pequeños. Siempre hemos estado nosotros en el ojo o en la mira de otras personas que miran cómo nosotros educamos a nuestros hijos, y siempre nos han criticado la manera en cómo los educamos. Y alguna vez alguien me dijo, no limites a tu hijo, déjalo que él crezca, que se desarrolle. Entonces así mis hijos, como que cuando oyeron eso, se les brillaron los ojitos y dice, papá, escucha ese consejo, danos libertad. Entonces yo le dije a esta persona, claro que no los limito, ellos tienen la capacidad de llegar a donde ellos quieran. Ellos son capaces para llegar hasta donde ellos quieran. Los límites que yo les pongo a mis hijos son límites laterales, no al frente. No estoy limitando su capacidad, no estoy limitando su alcance ni hasta dónde puedan llegar. No quiero coartar sus sueños, sus anhelos o sus deseos. Ellos irán tan lejos como quieran. Lo que yo estoy limitando son sus costados, para que no se salgan ni a la derecha ni a la izquierda. Las reglas que nosotros les ponemos en casa son para guiarlos en un camino sin que se salgan. Y muchos padres no quieren poner esas reglas o no quieren poner esos límites porque parece que los están limitando. No, si las reglas son hacia los lados, no hacia el frente, sino a los lados, para que no se desvíen a un lado hacia otro, para que no pierdan el enfoque, para que no se salgan del camino, no está mal que pongan límites. El ser humano necesita esos límites. Necesita entender que hay reglas que tienen que respetar. Por eso de repente te encuentras a una generación que no respeta ni a sus padres, mucho menos va a respetar a sus maestros, mucho menos va a respetar al director de la escuela, mucho menos va a respetar a Dios. Y entonces son generaciones que han crecido sin límites, pero el problema no son esa generación, no son esos niños, no son esos jóvenes, esos adolescentes. El problema está en que aquellos que teníamos la responsabilidad de poner límites, nunca los pusimos, nunca les dijimos, no te subas ahí, pero no le digas eso porque lo limitas. No, claro que le voy a decir que no se suba ahí porque está poniéndose en riesgo su vida o porque está destruyendo algo que no es nuestro. Y aunque fuera nuestro, no tiene derecho a destruir lo que a nosotros nos ha costado un trabajo comprar o tener. Y uno puede decir, pastor, pero son cosas materiales, ¿eso qué importa? Claro que importa, porque si hoy no respeta el sillón de tu casa, al rato él no va a respetar tu auto, y al rato él no va a respetar tu casa, y no va a respetar tu vida, y no va a respetar el lugar donde él esté o el lugar al que él llegue. Él se va a sentir con todo el derecho de destruir lo que pueda. Y puedes ver hoy en día a esa generación que no le importa, que no tiene respeto, pero no es culpa de esta generación, o de esa generación o de la que sigue. El problema ha sido es que nosotros nos hemos desentendido de esa generación para formar el sentido común. Yo creo que necesitamos formar el sentido común. Es verdad que necesitamos de las ciencias y de las tecnologías. Yo soy
Estoy convencidísimo de que las tecnologías, las nuevas tecnologías o las nuevas ciencias o lo que las aportaciones que éstas hacen te facilitan mucho la vida. Recién hace unos minutos estábamos platicando aquí en familia y estábamos llegando a esa conclusión. Pero no creo que dependamos completamente de la tecnología. Esa dependencia total hacia la tecnología nos está haciendo enfocarnos o encerrarnos en un mundo tecnológico y olvidarnos de lo que nos rodea. Yo creo que la tecnología es importante. Tan es así que el tiempo estimado de vida del ser humano en la actualidad es más de 70 años. Es decir, un ser humano hoy en día puede vivir más de 70 años, gracias a las tecnologías, a las ciencias. El desarrollo de estas permiten que el tiempo estimado de vida de una persona en la actualidad, en el siglo XXI, sea de más de 70 años. Por eso estamos viendo una generación de más de 70 años. Hoy podemos ver a gente adulta, gente mayor. Hoy tuvimos, en medio de esta pandemia, tuvimos que resguardar a los adultos mayores, protegerlos, tenerlos en casa, resguardaditos, porque era la generación en riesgo, eran las personas que podían estar en riesgo a causa de esta pandemia, y los resguardamos en casa, procuramos que estuvieran ellos resguardaditos, y fue una generación de más de 65 años. Hoy la humanidad puede llegar a vivir más de 70 años, cuando en los tiempos de la Edad Media el promedio de vida del ser humano era de 31 años. Imagínense, hoy estamos superando el doble, más del doble de lo que en la Edad Media podía vivir un adulto. ¿Gracias a qué? ¿A la magia? ¿A la buena suerte? No, al avance tecnológico y al avance científico. Por eso podemos llegar a tener esta esperanza de vida en la humanidad. Por supuesto que la tecnología y la ciencia son muy favorables para el ser humano. Pero el error en el que hemos caído como una generación que va avanzando y que va creciendo y que se va haciendo vieja es que nos hemos olvidado de enseñarle a las siguientes generaciones a desarrollar su sentido común. Incluso la intuición. Ya no les hablamos de la intuición. Porque tenemos miedo a equivocarnos, porque tenemos miedo a cometer el error de decirle a nuestros hijos o a la siguiente generación que usen su sentido común, porque pensamos que quizá estamos equivocados, porque eso pareciera más bien como místico, como mágico. El sentido común es algo así como mágico, es algo así como emocional, como fortuito, y no es algo que tenga evidencia o que se pueda comprobar. Pero el sentido común realmente es parte fundamental del ser humano. Bueno, ya he hablado del sentido común. El sentido común, ¿qué es el sentido común? Dejen, antes de seguir, voy a hacer aquí una pausa para saludar a quienes van llegando. Gracias a los que nos van dejando like por ahí. Arturo, Celsa, gracias Arturo García, Celsa Reyes, gracias hermanos de la comunidad Manto Nuevo. Gracias Claudia González, mi vecina allá en Iguala. Si nos estás escuchando, Claudia, Dios te bendiga. Espero que sea de bendición esta enseñanza. También nos escucha Minerva, ya habíamos saludado. Hermana Macrina Morales, un saludo, un abrazo fuerte. Dios te bendiga. Ya habíamos saludado a Griselda, a Ramón, también ya lo habíamos saludado por ahí. Y a los que nos han dejado sus comentarios, pues qué gusto que nos están escuchando. Espero que esta enseñanza sea de bendición. Por ahí hay quien más nos está viendo. No alcanzo a ver quiénes son, pero si estás por aquí y quieres que te demos un saludo, pues solamente déjanos un mensaje que estás por aquí y pues ya estaremos saludándote. Está Rocío. Hola Rocío Cortés, Dios te bendiga. Estamos orando por ti, Rocío, por tu esposo. Confía en el Señor, no pierda la esperanza. Las cosas van a estar bien. Vas a estar bien y estoy seguro de que Dios te bendecirá y te ayudará. En eso confiamos y por eso oramos por ustedes, porque sabemos que Dios lo puede hacer. Así es que Rocío, mantén la fe, mantén la confianza en el Señor. Si alguien más está por ahí, de repente yo puedo ver a quienes entran y salen, pero me gana esto y ya no los alcanzo a saludar. Pero si tú nos estás escuchando y no te mencioné, perdóname, es porque no alcanzo a ver quiénes están por aquí, pero si quieres que te saludemos o tienes algún comentario, por favor déjalo aquí en los comentarios en Facebook. Ok, regreso al tema ya para terminar esta primera parte. ¿Qué es el sentido común?
Se dice que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. El sentido común no es algo nuevo, no es algo que esté de moda o que recién surgió hace unos años atrás, unas décadas atrás. No, el sentido común, de hecho, es parte del desarrollo social, del desarrollo comunitario. No podríamos pensar en el concepto del sentido común sin regresarnos unos años atrás, irnos por ahí a la época de Aristóteles, este pensador griego, filósofo, científico griego, que empezó a hablar del tema del sentido común. Y él hace mención a un concepto que le llamó koinai doxia. Perdón si mi pronunciación no es correcta, pero koinaidoxia fue el concepto que él empezó a manejar, que era algo así, traduciéndolo, sería algo así como convicciones comunes o el sentir común. Es decir, cuando Aristóteles empieza a hablar de este concepto, del koinaidoxia, está hablando de este sentido común, es decir, de todo aquello que la sociedad podría experimentar o la experiencia de unos y otros, en lo cual podrían ponerse de acuerdo para construirse como sociedad. Pero ha habido muchas definiciones acerca del sentido común, ha habido muchos conceptos que se tratan de definir del sentido común y podemos pensar que habría muchas formas de explicar el sentido común cuando hablamos de él y pretender que un filósofo, que un hombre de ciencia o que un pensador pudiera llegar a esta conclusión de qué es el sentido común como una definición completa. Ahí puedes encontrarte a Aristóteles, puedes encontrarte a de René Descartes, que empieza a hablar acerca de este pensamiento, de esta conclusión acerca del sentido común, de reflexionar, de hacer un análisis en base a la experiencia, en base al observado. Y entonces podríamos encontrarnos quizás más adelante con los filósofos pragmáticos que tratan de usar el concepto del sentido común para definir sus propias ideas. No te voy a hablar desde el concepto filosófico, desde la teoría filosófica respecto al sentido común. Quiero decirte mi idea del sentido común. Y lo tuve que escribir para no divagar mucho o ahondar o tirar piedras al aire o golpes al aire sin poder aterrizar una idea concreta. Quiero leerte lo que yo escribí acerca de lo que para mí es el sentido común. Dice, para mí el sentido común es una serie de reglas no escritas, pero que se han aprendido en cada individuo, en base a la experiencia propia o colectiva. Y esto aplica en cada sociedad, es decir, cada sociedad tiene su sentido común. Para construir para construir en el común acuerdo los compartimientos y conductas que nos ayuden a tomar las mejores decisiones para lograr mejores resultados cada vez, sin las pérdidas o retrasos de nuestros antecesores, quienes por su experiencia nos dejan lecciones para la vida. Partiendo del entendido de que cada individuo tiene la libertad de elegir atender al sentido común o vivir en su propia experiencia, que a su vez podría afectarle o hacerle crecer. Es necesario saber que cada pueblo y cada nación tiene intrínsecamente un sentido común desarrollado y arraigado con el paso de los años y con el desarrollo de su cultura. Es decir, cada pueblo desarrolla su sentido común. ¿Por qué? Porque lo que nos hace ser sociedad o lo que nos hace construirnos como sociedad es el común acuerdo. Nadie está obligado a formar parte de una sociedad, pero mi sentido común me dice que me conviene resguardarme dentro de un núcleo social para que yo pueda estar protegido, resguardado, participar de su economía, participar de sus productos, participar de su cultura. Entonces me conviene formar parte de una sociedad y por lo tanto en común acuerdo acepto las reglas que esta sociedad pone, llámele leyes, llámele reglas, llámele constitución. Entonces yo acepto las reglas y formo parte entonces de esa sociedad. Mi sentido común me hace saber
que lo que esta sociedad me ofrece me puede ayudar a estar mejor o a vivir mejor cada día. Así es como se construye una sociedad. Es el común acuerdo. El sentido común es el acuerdo común de todos nosotros, de lo que hemos sentido, de lo que hemos experimentado, de lo que hemos aprendido por generaciones. Y entonces, ese sentido común es una serie de reglas que no se han escrito, que no están escritas, ni en la Constitución, ni en las reglas de tránsito, ni en las reglas o en el reglamento de la escuela. Es una serie de reglas no escritas que nos hacen tener una relación como sociedad en mejores términos. Y por eso nos podemos encontrar con sociedades, con comunidades, con naciones, que su sentido común les ha llegado a establecer superioridad, productividad, avances tecnológicos, mejores economías, porque ellos han entendido acerca de este sentido común. Puedes buscar en tu Biblia el libro de Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47, para que veas algo de este sentido común en la Biblia. Mientras aprovecho para leer el mensaje que nos dejó aquí Griselda. Dice, por favor que Dios nos guíe. Mi hermana Vero tiene que agendar cita para ser operada. Está en decidir en Valle de Jico o Pedro López. Dios nos dé gracia. Dios nos guíe. Gracias. Esto será el día de mañana, si Dios lo permite. Gris, desde que nos comentaste lo de tu hermana, estamos orando. Confiamos en el Señor que les guiará, les dará la sabiduría. Tomen una decisión sin miedo, confiando en el Señor, y Él abrirá las puertas para que todo marche bien. Así es que sin miedo, con confianza, con fe, y asegurándose de que la decisión no sea emocional ni circunstancial, sino que sea una decisión que saben que es beneficiosa y que les puede ayudar. Creo que el sentido común les dará dirección en esa parte. Ok, volviendo al tema. Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. Dice el texto así. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si algo tenía la iglesia del primer siglo, era sentido común. Es decir, ellos habían aprendido que la experiencia de otros, el conocimiento de otros, el esfuerzo de otros y la comunicación que con ellos tenían podía ayudarles a ellos a tener una mejor dirección de vida. La iglesia debe ser una iglesia, nuestra iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia de Jesús, debería de ser una iglesia con sentido común, donde la experiencia de otros, el conocimiento de otros, el esfuerzo de otros y la comunicación que mantenemos con otros dentro de la iglesia nos debería ayudar a tener una vida más plena, más completa. El consejo que nosotros te damos a través de estas enseñanzas no es para imponerte nuestra idea o para imponerte nuestra creencia, sino es para compartir contigo lo que por experiencia hemos aprendido y que sabemos que de alguna manera y en su totalidad te puede ayudar a tener una vida mejor. Eso es lo que pretendemos. Y lo hacemos desde el sentido común, no solamente desde el aspecto espiritual, teológico, o si quizás algunos digan de religión, sino te lo compartimos de nuestra propia experiencia. Es decir, nuestro sentido común nos dice que este camino de fe es el camino que a nosotros nos ha ayudado. En lo personal te puedo decir que este camino de fe es el camino que me ha ayudado a tener una vida mejor, una vida más plena, una vida de bendición, una vida donde yo puedo tener la certeza de que me irá bien, no porque tenga la suerte en la mano o porque me haya sacado el billete de lotería o porque tengo un padrino en el gobierno que me va a ayudar, no, porque tengo la certeza en base a la experiencia que de la misma manera en que Dios me ha ayudado anteriormente, Él me ayudará
en el día de mañana. Y así como tengo el testimonio de la iglesia del primer siglo, que avanzaban, que tenían las cosas en común, que perseveraban unánimes en el conocimiento de Dios y se congregaban y aprendían de la palabra, y esa experiencia les hizo ser un grupo, una sociedad, una comunidad que transformó al mundo. Hoy, 20 siglos después, sabemos que la iglesia del primer siglo trastornó el mundo de aquel entonces, y hasta el día de hoy sigue siendo trastornado el mundo por el sentido común de aquellos que creyeron en Jesús y que han compartido este sentido común, que han compartido su fe y sus convicciones y la certeza de su corazón, que hoy muchos podemos refugiarnos bajo estas experiencias personales de otros que nos hacen conquistar cosas iguales, mayores o mejores, dependiendo del camino por el que andemos. Sin embargo, hoy el sentido común se ha vuelto como un segundo término, como algo no relevante, como algo que no importa realmente. Pero, ¿sabes? Me pareció muy interesante saber que cada cultura desarrolla su sentido común, que también ha sido exigido, este sentido común ha sido exigido por sus necesidades. Así como hablábamos del bebé recién nacido, que sus necesidades le hacen desarrollar su sentido común a través de la experiencia, su propio esfuerzo, de la comunicación. El bebé empieza a conseguir que sus necesidades sean cubiertas. Así los pueblos, cuando tienen una necesidad, esta necesidad les mueve a desarrollar este sentido común como sociedad. Y entonces, en común acuerdo, porque ese es el sentido común, es estar de acuerdo entre todos, entre la comunidad, estar de acuerdo en aquello que conviene y cómo se debe de decidir y cómo se debe de vivir. Por eso puedo encontrar en culturas o en pueblos que desarrollan un sentido común realmente sólido, que está impregnado en su propia cultura y en su propio estilo de vida. Nosotros en el lado latinoamericano quizás no seamos muy afines al sentido común. Sabemos que existe, pero no hacemos mucho caso quizás. Pero en Oriente, un ejemplo es, podría decirte, acerca de Japón, tiene un desarrollo de su sentido común muy arraigado en su sociedad, en su cultura. Quiero leerte esto que escribí, espero nos ayude a complementar la idea. El sentido común de las sociedades se construye a través de sus propias experiencias, de su esfuerzo personal o colectivo y por su comunicación, llegando al común acuerdo de practicar esas reglas no escritas, pero que son del sentido común, permitiendo que ellos mismos se desarrollen como sociedad, sin tener que detenerse o ocuparse en corregir a las siguientes generaciones en lo que por sentido común ya practican. Es decir, como sociedad ya se han puesto de acuerdo para funcionar, al sentir de manera común el desarrollarse, el crecer, el avanzar. Por lo tanto, practican las cosas que saben que les ayudan a lograrlo. Y las siguientes generaciones las aprenden. Quizás al principio ni siquiera entiendan por qué tienen que hacerlo de esa manera, pero saben que es parte de su comportamiento común. Es decir, todos lo hacen. Donde se trata de que donde se trata de que no solo avance un individuo, sino que avance la comunidad. Hay culturas donde el sentido común es importante. De hecho, esas comunidades se desarrollan en base o en torno al sentido común, porque las decisiones que toman ya están tan arraigadas, ya esa cultura, esa forma de hablar, de conducirse, de comportarse en sociedad, ya está tan arraigado que la siguiente generación ni siquiera tiene que ser corregida en lo que está haciendo mal, porque ya practica lo que el sentido común, lo que la sociedad en común determinó que debería de hacerse. Un ejemplo claro de un pueblo, te lo mencionaba, era Japón. Ha sido reconocido por su desarrollo, por su cultura, por su capacidad económica, por convertirse en una potencia en las últimas décadas que ha impactado al mundo la forma en cómo se ha desarrollado. El poder económico que tiene, la disciplina con la que se mueven.
Ellos consideran el sentido común como parte fundamental de su cultura y de su sociedad, de la cual muchos países alrededor del mundo, principalmente en Latinoamérica, nos sorprendemos de que se comporten con semejante disciplina y con semejante orden. Un ejemplo de ellos que me pareció interesante es saber cómo circula la gente en lugares donde hay mucha gente, como el transporte público, el metro o centros comerciales o incluso en algunas aceras principales de las ciudades, cómo la gente sabe que tiene que circular del lado izquierdo, es decir, hacerse hacia el lado izquierdo y caminar por ahí. Ya es parte natural de ellos, o sea, ellos ya lo hacen de manera natural. Y quizás algún joven, alguna nueva generación diga, pero ¿por qué tenemos que hacerlo de esa manera? La formación que tienen de sus padres es, hazlo. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Y quizás el joven se cuestiona, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que caminar por donde me dicen? ¿Por qué tengo que fluir por ese lado? ¿Por qué no puedo caminar por el lado que yo quiera? ¿Por qué coartan, mi libertad de andar por donde yo quiera? La respuesta es simple, por sentido común. Por sentido común te haces hacia el lado izquierdo y caminas tan rápido como quieras ir y dejas libre el lado derecho para los que vienen de frente o por si alguien que viene detrás de ti lleva más prisa te pueda rebasar por el lado derecho y avanzar más rápidamente que tú sin tener que empujarte o sin tener que irte correteando, empujando como sucede aquí en México en el metro, sin tener que irte correteando, empujando. Tú dejas libre el camino del lado derecho y tú caminas a tu paso, al ritmo que tú quieres. Lo mismo pasa en las escaleras eléctricas en Japón. La gente se hace del lado izquierdo y deja libre el lado derecho por si alguien más va a subir. Alguien más quiere ir más rápido que tú, entonces dejas libre el lado derecho, te haces del lado izquierdo y la gente sube libremente aquellos que lleven más prisa. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Porque no están pensando en ellos mismos. Están pensando en el fluir de su comunidad. Porque esto conviene, porque les hace avanzar sin que tengan que corretearse o golpearse o empujarse. Saben que hay un turno, saben que hay un momento para ellos, que no necesitan pelearse por un lugar, porque en su momento les llegarán, porque al tiempo que van caminando alcanzarán lugar, porque todos respetan eso. Eso se llama sentido común. Todos aceptan esa práctica de caminar del lado izquierdo. Tú puedes andar por las calles y la gente circula por el lado izquierdo, al menos los turistas, parece que los turistas no, porque no son parte de esa cultura, y ellos entienden que un turista no tiene por qué acatar el sentido común del japonés, incluso respetan eso, pero un japonés sí tiene que acatar el sentido común de la cultura japonesa porque es parte de la prosperidad de su cultura. Y entonces ellos hacen eso y quizás un niño no entienda por qué tiene que caminar por ese lado de la acera o ese lado de la escalera o ese lado de la calle, no entiende por qué tiene que hacerlo por ahí, pero lo hace y no lo entiende y no sabe por qué y no sabe cuál es el origen de eso, pero simplemente lo hace y uno puede decir, ¿pero por qué lo hace? Porque su sentido común le dice que eso les ayuda como sociedad, que no se hacen aglomeraciones, que no se pisotea a la gente, que nadie usurpa el lugar de nadie, que todos van a tiempo, de acuerdo a la velocidad con la que anden y al tiempo desde que salieron de su casa, pueden llegar al tiempo, justo a tiempo al lugar donde tienen que llegar, porque ellos saben que en ese fluir natural de su sociedad, que está desarrollado ese fluir natural de su sociedad en el sentido común, pueden avanzar todos sin perjudicar a nadie. En América Latina no, en América Latina la cultura que tenemos es de córrele porque si no te deja, aviéntalo, empújalo, quítalo, gánale. Esa es la cultura que tenemos. Nuestro sentido común ha sido cauterizado, ha sido bloqueado, donde lo que importa es lo que tú ganes para ti y lo que tú hagas para ti. Ahora, esto que estoy hablando que sucede en Japón no es de ahorita. No es de la modernidad, desde que apareció el metro en Japón y dijeron, bueno, vamos a hacer un metro, pero lo vamos a hacer siempre y cuando los japoneses respeten el andar del lado izquierdo. No fue así. Esta cultura de caminar del lado izquierdo viene desde el siglo XII. Todavía ni había metro en Japón, no había pasado ni la Segunda Guerra Mundial, no había pasado ni Hiroshima ni Nagasaki. Ellos ya tenían en su cultura, por sentido común, ahorita te explico por qué, el caminar del lado izquierdo. Y la razón era muy simple. Voy a tratar de explicarte con esto más o menos. Imagine que este
es una katana, una espada samurái. Los samuráis son japoneses, es un ejército que se construyó cuando el emperador japonés fue rebasado por sus invasores y el ejército se preparó a través de estos guerreros samurái para defender al emperador y defender a Japón. Y entonces los guerreros tenían una espada, una katana, este es un rollo de papel, y cuando después de que peleaban o después de que entrenaban y usaban la katana, guardaban su katana en la espalda del lado, la mayoría de ellos era diestro y usaban la derecha para pelear, era parte incluso de su formación de entrenamiento, aunque fueran zurdos y pelearan con la zurda, al final, después de la batalla en su entrenamiento, guardaban la espada por su lado derecho hacia su lado izquierdo. Y entonces en la parte de abajo salía parte de la katana y quedaba aquí volando. Entonces cuando caminaban por las calles en aquel tiempo, acuérdate, las veredas, los caminos eran rurales, no había pavimentación. Y entonces cuando caminaban por los caminos, la punta de la espada salía por su lado izquierdo. Y cuando caminaban, pasaban a traer a la gente, pasaban a traer a los transportes, a los animales que estaban por ahí. Y eso podría generarles un problema o incluso generar un accidente. Entonces los guerreros samurái, como traían su espada saliendo del lado izquierdo, ellos se pegaban hacia el lado izquierdo para que la punta que salía por abajo no lastimara a nadie. Sentido común. Esa decisión fue muy propia y ayudó a mucha gente a evitar pleitos, a evitar discusiones, a evitar heridos. Y entonces vieron que ya circulaban los soldados samurái por el lado izquierdo. Y entonces el pueblo dijo, bueno, circulemos todos por el lado izquierdo. ¿Cuál es el problema? Dejemos el lado derecho libre. Y entonces todos empezaron a caminar por ahí. Un común acuerdo, un sentir común de una población, de una comunidad, les hizo establecer lo que hoy es parte de la cultura japonesa. Un niño no le tienes que explicar, un niño japonés no le tienes que explicar que porque los samuráis y que la espada y que la katana y que evitar accidentes para que caminen para que los niños aprendan que deben de caminar por la de izquierda. No se lo explican a un niño. A un niño solamente le dicen camina por la izquierda. Pero yo quiero ir por aquel lado. No. Aquí caminamos por la izquierda porque nos beneficia a todos. Porque nos ayuda a todos. Ese es el sentido común. Eso es algo que está en la cultura japonesa y podríamos hablar de muchas cosas más y de otras muchas culturas. ¿Qué decir de la educación en Finlandia? ¿O qué decir de la limpieza de las calles en la ciudad de Calgary, en Canadá, que se reconoce como la ciudad más limpia del mundo? Por sentido común lo hacen. En Singapur descubrieron que podían recoger la basura, pero algo que les costaba mucho trabajo era recoger las gomas de mascar del piso, lo que conocemos en México como los chicles. En la calle podían recogerse los papeles, podrían recogerse los vasos, pero lo que costaba mucho trabajo y costaba mucho tiempo para los trabajadores de limpieza recoger eran las gomas de mascar, los chicles. Y entonces lo que dijo el gobierno, porque no nos ayuda, porque no nos beneficia, porque perjudica la limpieza de la ciudad, se prohíben los chicles. Y la sociedad estuvo de acuerdo, dijo, pues bueno, si queremos tener una ciudad limpia, evitemos los chicles. Sentido común, un beneficio general, un beneficio para todos, que se construye desde el común acuerdo. Eso es lo que esa es la razón por la que me muevo a compartir este mensaje con ustedes hoy. En la Biblia encontramos a la iglesia del primer siglo hablando del sentido común, donde tenían todas las cosas en común, donde nadie buscaba lo suyo propio. Aquí nos ayudamos unos a otros, aquí amamos al prójimo, aquí nos perdonamos los unos a los otros, aquí protegemos a los que lo necesitan protección. Y ese era el sentido común que la iglesia practicaba en un principio. Hoy ese sentido común lo hemos roto en nuestras sociedades, desde el matrimonio, desde la familia. Cuando la familia debería de ser el núcleo de nuestras sociedades, hoy en nuestra propia familia no tenemos sentido común. Nuestras propias familias no construyen para el bien común, construimos para el beneficio personal. Tenemos que obligar a los hijos a hacer qué hacer, en lugar de enseñarles que el tener la casa limpia nos beneficia a todos. Que los niños hagan su tarea
los obligamos a hacer las tareas escolares porque queremos buenas calificaciones, porque si no van a reprobar de año, en lugar de enseñarles que ese es un beneficio para todos. Que nuestros hijos terminen la escuela satisfactoriamente nos beneficia a todos porque no retrasamos en tiempo, porque podemos invertir en otras cosas y no regresarnos en el tiempo para volver a invertir en lo mismo que ya deberíamos de haber superado. Pero no pensamos en el sentido común, pensamos en la imposición. Por eso cuando yo estoy hablando del sentido común, no estoy pretendiendo descalificar las culturas latinas porque somos malos o negligentes o somos menos capaces que las culturas orientales, sino lo que yo estoy diciendo es que hay muchas cosas que podemos mejorar dentro de nuestras familias, no solamente pensando como nación, ni como iglesia, en tu familia, en tu casa, con tus hijos, con la siguiente generación. Podemos hacer las cosas por sentido común. Mantener la casa limpia por sentido común, comer todos a la misma hora por sentido común, porque no tienes que estar calentando la comida 3, 4 veces, gastando más recursos, gastando más tiempo, gastando más esfuerzo para que todos coman a la hora que quieran. Eso es algo que le aprendí a mi mamá. Mi mamá nos sentaba a la mesa a comer a todos a la misma hora. Cuando la comida estaba lista, nos llamaba a comer. Y es algo que aprendimos y hoy en mi casa lo seguimos practicando. La hora de comida es para todos. Y por sentido común, porque nos ayuda a todos. Lavar los trastes, calentar la comida de una sola vez, estar preparados para ese momento. Eso es sentido común. Pero lo construyes desde tu casa. Es el común acuerdo que puedes compartirle a tus hijos, al que puedes llegar con tu esposo o con tu esposa, de estar de acuerdo, de trabajar para el mismo lado. Porque si no, nos volvemos como aquella frase que el Señor Jesús dijo cuando le cuestionaron acerca de otros que predicaban también el Evangelio. Y Jesús les dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Los que no están conmigo están contra mí. Lo mismo pasa hoy en día en nuestras familias. Si no logramos establecer un común acuerdo que nos permita estar en paz, desarrollar las mismas capacidades, hacer las mismas cosas, pensar hacia un mismo plano, hacia un mismo sentido, si no estamos caminando en la misma dirección, tarde que temprano nos vamos a autodestruir. Y vamos a hacer una sociedad como vamos a hacer una familia, un núcleo social como es la familia, que se autodestruye, como la mayoría de los latinoamericanos nos destruimos a nosotros mismos. Nuestras propias culturas se están destruyendo porque nos hemos creído el discurso que lo que importa eres tú, lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que te mueve, tus propios sueños, tus propios intereses. No importan los demás, importas tú, importan tus sentimientos, importan tus sueños, importan tus metas. Eso es lo que nos han hecho creer, eso es lo que nos han hecho pensar que importamos nosotros. Y no es cierto. Importamos como sociedad, importamos como familia. Tenemos que llegar al común acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo. Una de las grandes promesas que están escritas en la palabra de Dios tiene que ver con el acuerdo. El Señor Jesús dijo, si dos o tres de ustedes se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, mi Padre lo hará desde los cielos. Cuando oramos en común acuerdo, cuando tú nos haces una petición de oración y nosotros oramos contigo, no estamos orando por ti, estamos orando contigo. Porque se supone que tú estás orando y nosotros nos unimos a tu oración. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo a una petición, a una solicitud delante de Dios. Y tenemos la convicción en nuestro corazón que ese común acuerdo que tenemos va a provocar que el cielo envíe una respuesta favorable a lo que le estamos pidiendo. Sentido común. Sin embargo, si nosotros creemos que el sentido común tiene que construirse desde el egoísmo, estamos cayendo en el grave error de de querer resolver lo inmediato, no a largo plazo, no un mayor alcance, no un mayor beneficio. Queremos que se resuelva mi necesidad inmediata. Y entonces por eso la gente corre y quiere arrebatar el alimento, por eso la gente se empuja porque quiere llegar temprano, por eso la gente se lastima y se ofende porque le importa lo que él siente, lo que él cree y no importan los demás. Si nosotros pensáramos en común con nuestra familia, empezaríamos a generar dentro de nuestro hogar un sentido común como familia. Y si eso lo traspasamos o lo traspolamos, hacia la sociedad, entonces la sociedad entrará en ese sentido común del beneficio común, del sentido que nos ayuda a todos, de aquello que produce un bienestar para todos.
Y no es que pretenda imponer la idea del sentido común sobre la ciencia. De ninguna manera. Creo que la ciencia y la tecnología son herramientas fundamentales para el desarrollo de una sociedad, pero no es lo que ayuda a que una sociedad se sostenga. Japón, antes de ser el país tecnológico que es ahora, fue un país que fundamentó y desarrolló primero su cultura, desarrolló primero su sociedad y después desarrolló su tecnología. Si ellos hubieran hecho al revés, que desarrollar primero su tecnología y después su sociedad, entonces estarían en una situación como la que Estados Unidos se enfrenta hoy en día, que es un país súper desarrollado, pero que tiene problemas sociales fuertísimos. No estoy diciendo que Japón sea la sociedad perfecta, por supuesto que también tiene sus deficiencias y han tenido sus problemas y han tenido dificultades, como el suicidio, es uno de los problemas serios en Japón, pero lo están resolviendo y están trabajando ello porque tienen un sistema en su cultura que es el sentido común. Si esto nos está dañando a todos, tenemos que corregirlo. Si algo nos está dañando como familia, en tu núcleo familiar, si algo te está dañando en tu matrimonio, no lo tienes que esperar que por arte de magia se resuelva. No tienes que esperar a que como un acto sobrenatural o milagroso traiga la solución a tu familia, sino que tienes que actuar y trabajar para corregir aquello que no está funcionando y preparar a la siguiente generación en ese desarrollo del sentido común. Si lavamos los trastes, no es porque sea tu obligación, sino porque nos conviene a todos. Si respetamos los horarios, si descansamos lo suficiente, si hacemos lo necesario por sentido común, porque nos beneficia a todos. Es muy importante darnos cuenta que si hoy estamos recibiendo a una generación que nos está afectando, es decir, las siguientes generaciones, la gente se asusta de las siguientes generaciones, es que no respetan a los padres, no tienen modales, son berrinchudos, se las pasan metidos en internet y juzgamos a la siguiente generación y los culpamos de ser una generación que nos está dañando a nuestra sociedad porque no tienen propósito, porque están dependiendo totalmente de lo que le dan los padres y estamos culpando a esa generación por ser una generación que no tiene sentido común. La culpa no es de ellos, la culpa es de la generación previa que no transmitió o que no sembró o que no formó el sentido común en ellos. Y hay razones por las cuales esto pasa y te las voy a explicar. Yo creo que ya no me da tiempo el día de hoy, pero te voy a explicar acerca de esto, cómo ayudar a la nueva generación en el sentido común, ayudarlos a tener un sentido común. Quiero leerte esto. Entonces es muy importante darnos cuenta que si hoy estamos recibiendo a una generación que nos está afectando como sociedad, no es meramente culpa de ellos, sino de lo que nosotros no dimos. Tan sencillo como no haberles ayudado a entender, experimentar y desarrollar su sentido común. Y conjugarlo con las nuevas tecnologías ha provocado una indiferencia acerca de lo que ellos hacen y de cómo repercute en su entorno, en nosotros, en nuestra sociedad. Entendemos que hay una deshumanización de las nuevas generaciones. Hablamos con nostalgia de las generaciones pasadas, del respeto a los mayores, de jugar en la calle, de los amigos entrañables y que eran de verdad, no de esos enemigos falsos de las redes sociales, de los dibujos animados o programas de televisión, del valor de la palabra de una persona, de las comunidades solidarias, etc. Añoramos eso como parte de nuestra nostalgia, pensando en que eso ya terminó, que la generación que sigue no es capaz de practicar o de realizar semejantes acciones, sino que solamente fueron acciones exclusivas de una generación de oro, de una generación de hierro, de una generación formada en el sentido común. Y esta generación nueva nos atrevemos a llamarle una generación como la generación de cristal, la generación X, la generación Y, la generación Z. Ni siquiera nos atrevemos a darle un nombre porque creemos que ni siquiera son dignos de ello. Porque son frágiles, porque no tienen propósito, porque están divagando, porque no tienen identidad. Pero eso no es cierto. Porque si hoy estas generaciones no han desarrollado el sentido común que podría ayudarles a tener el éxito como sociedad, no se debe a que no tienen la capacidad, sino que no ha habido una generación que no les ha enseñado ese camino. Pero
¿Será que no tuvimos la menor intención de involucrarnos en sus vidas? ¿Que no tuvimos el amor para formar en ellos un sentido común actual? Ni siquiera el sentido común viejo, ni siquiera el sentido común de otras generaciones, sino un sentido común que se pueda aplicar hoy en sus vidas. Y no lo hicimos porque tuvimos miedo a equivocarnos, por miedo a sufrir, por miedo a tener que soportar, por miedo a tener que perder. Y finalmente terminamos perdiendo más. Hoy podemos recuperar a las siguientes generaciones, no imponiendo un sentido común desde el egoísmo, sino transmitiendo el sentido común que nos enseña la Biblia desde el amor, desde el dar, desde el poder compartir con ellos lo que hoy necesita esta generación para poder desarrollar ese sentido común. En 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8, dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas. No se alegra con la maldad, sino con la verdad. El amor acepta todo con paciencia. Siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. El amor no tiene fin. Algún día el don de profetizar cesará, el don de hablar en lenguas se acabará, el conocimiento terminará, pero el amor permanece para siempre. En esta conversación que estoy teniendo contigo hoy, no es para flagelarnos por el fracaso de nuestra responsabilidad en las siguientes generaciones, sino que podamos reconocer nuestra falla, nuestra responsabilidad no admitida, de arrepentirnos de corazón, de pedir perdón y corregirlo. Pero la verdad es que aún seguimos siendo humanos. Podemos equivocarnos todavía. Podemos hacer algo desde nuestro egoísmo o desde nuestra vanidad. Pero si algo en lo que debemos de tener cuidado es en preparar a las siguientes generaciones. Y si hoy nosotros podemos reconocer que como humanos que nos hemos equivocado podemos corregirlo, también podemos entender que la siguiente generación es una generación de humanos. No son robots, no son máquinas sin sentimientos, ni son máquinas sin sentido común. Ellos también son humanos y aún estamos a tiempo de darnos cuenta de lo que hicimos mal para corregirlo y lograr dar a las nuevas generaciones la capacidad de desarrollar un sentido común que vaya de acuerdo a su generación sin olvidarse de lo que es importante. Podemos desarrollar a una nueva generación, a las siguientes generaciones, con un correcto sentido común, que les importe lo que hacen los demás, que les importe lo que sienten los demás, pero que les importe lo que se está construyendo desde su hogar, desde su familia. Levantar una prenda sucia, lavar un traste sucio, poner orden a tu recámara, hacer tus responsabilidades, tener una vida comprometida con tu propio núcleo familiar, tiene que ver con el sentido común. No es un acto de magia, no es esperar que las cosas se corrijan por sí solas. Es poner un poco de interés, es involucrarte, es impregnar tus acciones con amor. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos con la intención de hacerlo para Dios, con el amor que nace en nuestro corazón para que lo que hacemos tenga un efecto en los que están a nuestro lado. Ya veíamos los consejos del proverbista en el capítulo 3 de Proverbios y veíamos que los consejos que da el proverbista tienen que ver con el sentido común, con las cosas mínimas que se pueden hacer, con las cosas mínimas que podemos actuar, siempre pensando en el bien de los demás. No podemos construir un sentido común desde el egoísmo. No podemos enseñarle a nuestros hijos que ellos tengan sentido común si les enseñamos a ser egoístas, si no les enseñamos el bien de la comunidad, el bien por los demás, el bien por sus propios padres, honrar a sus padres, respetar a sus abuelos, amar a su prójimo, cuidar y respetar a sus hermanos. Si no enseñamos eso a nuestros hijos desde el núcleo familiar, eso no va a suceder en su entorno. No podemos pensar que el sentido común vendrá como por arte de magia, de ninguna manera, ni tampoco se puede construir el sentido común desde la individualidad. El sentido común precisamente tiene que ver con la comunidad, con el sentido común de todos, con aquello que hemos entendido todos, que nos beneficia a todos.
Puedes empezar desde tu casa, puedes empezar sembrando en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo. Puedes sembrar el sentimiento, el compromiso, la convicción desde tu corazón, no desde el egoísmo, no desde lo que tú quieres ver, no desde ese sueño guajiro de esperar ver tu casa construida como un palacio o como un lugar rechinando de limpio, reluciente de limpieza, porque como ahora todos tienen sentido común, todos van a actuar como por arte de magia. No, no podemos pensar que el sentido común se construye desde lo que anhelamos. El sentido común se construye desde el beneficio común, desde aquello que ayuda a todos. Y entonces tu sentido común te hace entender qué cosas te están pidiendo que hagas externas a tu casa y externas a tu familia, que te están pidiendo que hagas que no te ayuda a tu familia. Uno de mis hijos me decía, mi hijo menor, me decía, el problema es que hay autoridades, que hay gobiernos, que hay políticos que no les importa el pueblo, que no les importa la gente. Y por eso muchos pueblos siguen en una condición difícil o en una condición deplorable. Y algo que le decía a mi hijo, precisamente eso es lo que los pueblos necesitan, sentido común. Entender que lo que necesita el pueblo no solamente se trata de tener un buen gobierno, se trata de entender que todos nos beneficiamos con la actitud de todos. No estoy pidiéndote que cambies a tu sociedad. No estoy pidiendo que salgas y armes una revolución allá afuera diciendo necesitamos sentido común, abajo la tecnología, abajo la tiranía de la ciencia. No estoy diciendo que hagas eso, solamente te estoy diciendo que puedes construir el sentido común ahí, en tu casa, con tu esposo, poniéndote de acuerdo con él, poniéndote de acuerdo acerca de lo que beneficia a tu casa, acerca de lo que ayuda a tu familia, de las decisiones que tienes que tomar por el bien común, las decisiones financieras, las decisiones de salud, las decisiones de tu relación íntima incluso. Tienes que ponerte de acuerdo con tu pareja acerca de aquellas decisiones que son determinantes para tu familia. Y después ponerte de acuerdo con tus hijos en aquello que va a beneficiar a toda tu familia. ¿Qué necesitamos hacer que nos ayude? ¿Por qué es necesario que recojas tus trastes después de que comiste? ¿O que laves los trastes cuando te toca? ¿O que se repartan las responsabilidades del hogar y no dejarlo solamente a alguien de la casa porque es el que le toca o porque es el único que lo puede hacer o el único que lo debería de hacer? Sentido común. Y dejaríamos de estarnos peleando por defender los derechos de un grupo, de un colectivo, de una asociación, de un sexo, creyendo que eso es lo que resuelve. No, lo que necesitamos es sentido común. Es aquello que beneficia a todos, aquello que beneficia a la comunidad. Y se construye desde formar en nuestros hijos el sentido común. ¿Por qué no tienes que golpear a una mujer? No porque eres hombre y tienes que respetarla, por sentido común, porque no es correcto, porque no te ayuda, porque al rato vas a cosechar lo que sembraste, porque Dios no puede ser burlado, porque no es un ser inferior a ti, es un ser humano y tiene derechos y tiene las mismas capacidades que tú, no es inferior ni tampoco es superior. Es puro sentido común. No tendríamos que estar luchando para deshacernos de un político o para deshacernos de un gobierno tratando de dar un golpe de Estado o tratando de menospreciar el trabajo o las responsabilidades de otro. Se trata de sentido común. Por algo la Biblia dice ora por tus autoridades, por sentido común. Porque aquellas autoridades que gobiernan correctamente bajo la voluntad de Dios, el pueblo, cuando tienes un príncipe que gobierna así, cuando tienes una autoridad que gobierna así, entonces el pueblo disfruta y está en paz por sentido común. No oramos por la autoridad para que podamos decir que nosotros ganamos, que los cristianos ganamos. Oramos por la autoridad para que tengamos un pueblo que está en paz y reposo y tranquilidad porque tiene un gobierno que está haciendo las cosas bien, donde su pueblo está orando por él. Si yo ayudo a mi esposa, no estoy ayudando a mi esposa o no estoy trabajando con mi esposa o no estoy asimilando responsabilidades dentro del hogar junto con mi esposa solamente porque yo quiera que me aplauden porque soy un buen marido o porque soy un hombre digno de admiración, sino por sentido común. Porque si ella está bien, yo estoy bien. Porque si ella disfruta y tiene paz y tranquilidad cada día, yo estoy bien. Entonces, por sentido común, hacemos lo que hacemos. Pero no, insisto, no desde el egoísmo, sino desde el amor.
desde el principio que el amor determina de dar sin esperar nada a cambio, porque el solo hecho de dar ya te beneficia a ti, porque Dios no se queda con nada, porque Dios no se reserva nada. Necesitamos el sentido común porque necesitamos desarrollar la capacidad como sociedad para ser mejores. No podemos brincarnos la etapa de las siguientes generaciones de prepararlos en el sentido común. No podemos brincarnos porque después nosotros mismos vamos a ser los perjudicados. Hoy nos quejamos de la cantidad de violencia que hay en nuestras sociedades, cómo los jóvenes han ocupado estas motonetas o estas motos para ir y asaltar con facilidad, cómo el acceso a las armas ha sido hoy más fácil que hace unas décadas atrás, que hoy el acceso al alcohol y a las drogas es muy común y decimos, sí, cualquiera puede hacerlo, pero alguien me decía alguna vez, pero necesitas madurez para controlar una adicción. No es cierto, no necesitas madurez, necesitas sentido común para saber que no necesitas una adicción, que no te hace falta, que puedes vivir sin ello, que puedes tener una vida plena sin esa adicción, que puedes disfrutar de la vida sin esa adicción, pero necesitas sentido común. No podemos justificar, es que yo lo hago por relajarme, yo lo hago por estar bien, yo lo hago por disfrutar, ya me gané el derecho. No es cierto, tu sentido común tiene que decirte, esto no me ayuda, esto no está bien, esto me perjudica. Y si tú tienes un problema de ese tipo en casa, solamente necesitas ponerte de acuerdo, no desde el egoísmo, no desde lo que tú quieres ver, sino de lo que el amor que puede nacer de tu corazón por el beneficio común. Les decía hace unos días que mi esposa me puso a dieta y ayer me lo recordó. Íbamos a comer y me dice, solamente te voy a calentar 4 tortillas, no más. Yo me le quedé viendo como diciendo, ¿y por qué esa violencia? Y ella me recordó, porque tienes que cuidarte. Y entonces fue sentido común, no es egoísmo, no lo está haciendo desde su egoísmo de decir, solamente te voy a dar 4 porque no alcanzas más, o porque comes muchas y me estás empobreciendo. No, lo está haciendo del amor que tiene por mí para decirme te tienes que cuidar. Y ese amor que tiene por mí es lo que hace que despierte en mí el sentido común de decir, tiene razón, lo voy a hacer por el beneficio común de todos nosotros como familia. El sentido común nos ayuda a ser una mejor familia, a ser un mejor esposo, una mejor esposa, mejores padres. No dejemos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos crezcan sin sentido común, sin aquello que nos beneficie a todos, no a unos cuantos. No es tu posición sobre los demás, no es tu sexo sobre el otro sexo, no es tu economía sobre la pobreza del otro, no es tu desarrollo personal o tu desarrollo profesional sobre la ignorancia de aquel que no tuvo oportunidad. No es esa la construcción que necesitamos hacer como familia o como sociedad. Necesitamos construir desde el amor, del amor que beneficia a otros. Yo espero que estas palabras te sirvan de algo. Escucha el mensaje completo, vuelve a escuchar. Dijera el apóstol Pablo, escudriñalo todo, retén lo bueno. Si dije algo que no te parece congruente con la palabra, no lo consideres. A final de cuentas, en esta ocasión, los martes, como lo hemos platicado antes, suelen ser predicaciones, suelen ser enseñanzas y también suelen ser mis opiniones personales respecto a algún tema. Pero lo que sí te puedo decir es que no podemos hacernos los tontos y creer que las siguientes generaciones son responsables de sus decisiones cuando nosotros no les hemos dado las armas suficientes ni las herramientas suficientes para poder tomar mejores decisiones que las que nosotros tomamos. Desarrolla el sentido común de tus seres queridos, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus amigos, de tus conocidos. Háblales del sentido común, háblales del beneficio colectivo, háblales del beneficio para todos, de ese amor incondicional que nace por dar a los demás sin esperar nada a cambio. Y si ya lo estás haciendo, felicidades. Yo sé que muchos de ustedes, su sentido común les ha llevado a estar donde están ahora, les ha llevado a tomar serias y difíciles decisiones que les permiten hoy tener una vida tranquila en familia y quizás disfrutando de una estabilidad emocional que no hubieran conseguido si hubieran tomado una decisión diferente a la que tomaron hace algunos años. Yo creo que Dios está con ustedes y que les va a ayudar a ser sabios en tomar las mejores decisiones. Si tienes alguna pregunta al respecto, no he terminado, de hecho me quedé a la mitad
la mitad del tema. Aquí estaba, hasta aquí llegué, me quedé con esta parte. Aquí seguiré. Próximo martes trataremos de terminar este tema para que ustedes puedan fortalecerse y tomar mejores decisiones y preparar a la siguiente generación. La próxima semana estaremos hablando de lo que estamos haciendo mal como padres, de lo que estamos haciendo mal como abuelos, como tíos, de lo que estamos haciendo mal como maestros de la siguiente generación y qué estamos haciendo mal para corregirlo. No para que te flageles y te castigues y digan, ay, soy un mal padre, ay, soy una mala madre. No, no te flageles. Corrijamos lo que estamos haciendo mal, tomemos mejores decisiones y enseñamos a la siguiente generación a ser una generación que tiene sentido común, que tiene un sentido por los pares, por sus generaciones, por sus iguales, por sus hermanos, por sus amigos, por sus vecinos, que hay un interés genuino en sus corazones y eso creo que puede ayudarnos a erradicar muchos de los males que nuestra sociedad hoy tiene. Quizás no erradiquemos de toda la nación, quizás no erradiquemos ni siquiera de nuestro estado en el que vivimos y quizás ni siquiera figuren nuestras acciones en nuestra ciudad, en la ciudad donde estamos habitando. Pero una cosa sí estoy seguro, que cambiarás tu generación, que cambiarás a tus hijos, que tus hijos lo aprenderán y lo sembrarán en sus hijos y ellos a su vez en sus hijos. Y si nosotros logramos eso, ir impactando a la siguiente generación y desarrollar en ellos la capacidad de tener un sentido común que les dé una vida más completa y más plena, estoy seguro que al paso de los años volveremos a recuperar lo que algún momento pudimos ser como sociedad y poder desarrollarnos mejor, no solamente rodeados de tecnología y teniendo todos los recursos naturales de nuestra nación, sino porque somos una nación o somos un pueblo o somos una familia que ha entendido la importancia que tiene el que está al lado. Por amor, no por egoísmo, no por intereses mezquinos, por amor. De ese amor con el que el Señor nos ha demostrado en la cruz del Calvario que nos ama, ese amor incondicional. Espero que les sirva esta charla. Hablé como perico, ya es tarde, ya llevo un rato hablando, pero espero que esta conversación les sirva, que lo puedan compartir el video, que lo compartan con otros. Si algo no te quedó claro, vuelve a oír el audio, vuelve a repetir el video. Y si no te quedó claro, aquí está la caja de comentarios abajo del video. Deja todos tus comentarios, deja todas tus observaciones. Si tienes alguna discrepancia con lo que yo opiné, no se trata de hacer una discusión de este mensaje, pero sí se trata de poder llegar a la reflexión, que es lo que estamos buscando, que seamos reflexivos, que seamos inteligentes ante lo que está pasando y podamos revertir el daño que le estamos causando a las siguientes generaciones. Espero que sea de bendición este mensaje. Oramos y que sean muy, muy bendecidos. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por acompañarme hasta el final. El Señor bendiga tu vida y te haga crecer como persona, te fortalezca en tu familia y haga que tu cuerpo, tu mente y tu alma se desarrollen en mejores capacidades en el crecimiento que Dios tiene diseñado para ti. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu mesa, que no te falte el alimento, que no te falte la provisión de Dios, que el Señor supla todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que tu cuerpo no se enferme, que tengas buena salud, que tengas buena fortaleza física, que te esfuerces cada día por estar de buen ánimo y que tu cuerpo refleje la alegría de tu corazón, teniendo huesos sanos, un músculo fortalecido, un corazón brillante bajo la gracia de Dios. Y que si por alguna razón la enfermedad llegara a tocar tu cuerpo, le pido a Dios con todo mi corazón que su promesa de Isaías 53, donde dice que por su llaga hemos sido nosotros curados, esa palabra tenga efecto en tu cuerpo y recibas la sanidad de manera sobrenatural y extraordinaria para que ese milagro que anhelas que pase, pase. Y traiga sanidad a tu cuerpo. Que cualquier
sentimiento en tu corazón de tristeza, de dolor, de soledad, de angustia, que quiere adueñarse de tus emociones, puedas resistirle con la palabra de Dios y con la fe en Jesús, creyendo que no estás solo, que no estás sola, que Dios está contigo, que Él cuida de ti y cuida de los tuyos. Que ningún miedo, que ningún temor venga a tu corazón, sino que tengas la certeza de que Dios guarda tu vida y guarda a los que tú amas. Que todo lo que te rodea sea para bien y que todo lo que te acontezca te bendiga. Espero en el Señor que la gracia, el favor y su misericordia te acompañen todos los días. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo domingo. Aquí nos estaremos viendo el domingo a las 11 de la mañana. Ya estamos por regresar al templo. Estamos tratando de resolver lo de la transmisión en vivo para que todos aquellos que no pueden estar en la comunidad Manto Nuevo en el templo nos sigan escuchando, nos sigan viendo aquí por internet. Oren por nosotros para que todo se resuelva para bien, que podamos resolver lo del internet, que podamos resolver lo de las transmisiones, que podamos tener los medios para poder hacer la transmisión, porque no es lo mismo estar aquí sentado donde estoy al pie del escritorio y tener mi celular puesto aquí que ustedes puedan verme, o la transmisión que hacemos el domingo desde el comedor de aquí de la casa, donde el espacio es más reducido y podemos focalizar más la toma de un celular. Pero ya en la iglesia pues quizás se complica un poquito más, pero confiamos que el Señor nos va a dar los medios y la forma para que ustedes puedan seguir recibiendo estas enseñanzas después de que nos empecemos a reunir en el templo. Los martes se las seguiremos teniendo aquí, los martes seguiremos teniendo esta reunión, pero cuando empecemos a reunirnos los domingos, pues solamente estaremos las reuniones en domingo allá en el templo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar hasta esta hora, ya es tarde, descansen, tengan una bonita noche, que el Señor les dé un reposo maravilloso y que mañana se levanten con todas las fuerzas para cumplir con sus responsabilidades, para estar donde tengan que estar y recuerden, sin miedo. Si tienes que salir, hazlo sin miedo. Si no tienes que salir, te tienes que quedar en casa, también hazlo sin miedo. Si te vas a poner la vacuna, sin miedo. Si no te la vas a poner, también sin miedo. El Señor está contigo. Te amamos en el Señor. Saludos desde aquí, desde México, del Estado de México, de mi esposa, de mis hijos. Reciban un fuerte y caluroso abrazo y nos vemos hasta la próxima transmisión. Cuídense mucho. En unos minutos más estaremos subiendo este video a YouTube. Por lo pronto nos despedimos aquí en Facebook. Gracias por su compañía. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, Irma, son las 11:28. Ya es medianoche, ¿no? Ya tenemos que parar para que ustedes no se sigan desvelando. Así que nos vemos. Gracias por acompañarnos, Irma, tan tarde desde Chicago, de las frías tardes y noches ahí en Chicago. Pero gracias por acompañarnos. A todos, a mi mami que está ahí en Iguala. También, mami, ya descansa. Gracias por quedarte hasta esta hora. Dios te bendiga. Te amo, mami. Dios sea contigo siempre. Estamos bien aquí en casa. Por ahí veo a mi hermana Ischel. Por ahí creo que está. También Dios te bendiga, hermana. Que estés muy bien. A esta Griselda. Dios te bendiga, Gris. Sé muy bendecida. Me parece que también está Harold, que es Osiris. Gracias a todos. Nos vemos. Les amamos. Dios sea con ustedes. Buenas noches y hasta la próxima. Bendiciones.